Vamos a dedicar esta sesión al trabajo con la variable aleatoria discreta. Para ello vamos a partir del experimento aleatorio consistente en lanzar dos dados y la variable que asigna a cada suceso la mayor de las puntuaciones obtenidas. Vamos a calcular el espacio muestral asociado a dicho experimento aleatorio, la distribución de probabilidad, la función de distribución y sus representaciones gráficas, todas las probabilidades que se detallan en el punto 4, el valor mayor de las puntuaciones obtenidas esperado, su varianza. Vamos a estudiar también la dispersión de dicha variable, el valor mediano y el valor más probable. Comenzamos con el espacio muestral asociado a dicho experimento aleatorio. En esta tabla tenemos todos los posibles resultados que se obtienen al lanzar el dado dos veces. En la primera columna están todos los resultados en los cuales se ha obtenido un 1 en el primer lanzamiento y cualquiera de los valores posibles en el segundo lanzamiento. En la segunda columna tendremos todos los resultados en los cuales se obtuvo un 2 en el primer lanzamiento y cualquiera de los posibles resultados en el segundo lanzamiento. Y así llegamos a la última columna en la cual se obtuvo un 6 en el primer lanzamiento y cualquiera de los resultados posibles en el segundo lanzamiento. En esta tabla hemos reorganizado los distintos resultados de tal manera que en la primera columna tenemos el único resultado en los cuales el valor mayor es el 1. Recuerden que se define la variable aleatoria como la mayor de las puntuaciones obtenidas. Por lo tanto, los valores que toma X serán justo los valores mayores obtenidos en los distintos lanzamientos. En la segunda columna tenemos todos los resultados en los cuales se obtuvo el 2 como valor mayor. Y así llegamos a la última columna en las cuales el valor mayor obtenido fue el 6. Las probabilidades se han obtenido dividiendo el número de casos favorables entre el número de casos posibles, ya que todos los resultados tienen la misma probabilidad de darse, es decir, son equiprobables. Así, la probabilidad de que X sea igual a 1 es igual a 1 de los 36 casos posibles, por lo tanto 1 partido por 36. En el caso de que X toma el valor 6, vemos que hay 11 resultados favorables de los 36 posibles. Si hacemos estas operaciones, tenemos las distintas probabilidades de cada uno de los valores de la variable. La distribución de probabilidad se obtiene con los diferentes valores que toma X, que ya vimos que van del 1 al 6, y las probabilidades de cada uno de esos valores. Esta columna de las probabilidades no es otra cosa que la función de cuantía. Para la representación gráfica utilizaremos el diagrama de barra. En el diagrama de barra tenemos que disponer los valores de la variable en el eje de abscisa y en el eje de ordenada pondremos las diferentes probabilidades de dichos valores. En este gráfico podemos observar cómo a medida que suben los valores de la variable también suben sus probabilidades. La función de distribución se obtiene como la probabilidad de que X sea menor o igual que X sub Y, es decir, tendremos que ir acumulando los valores de las probabilidades desde la primera modalidad hasta la de la modalidad en la cual estamos calculando dicha función de distribución. Para la gráfica utilizaremos el diagrama de escalera. En el eje de abscisa pondremos los diferentes valores de la variable y en el eje de ordenada pondremos las probabilidades acumuladas o lo que es lo mismo, la función de distribución calculada para cada uno de estos valores. En el punto 4 vamos a ir calculando cada una de las probabilidades pedidas. La primera que nos pide es la probabilidad de que el valor mayor de las puntuaciones sea 3, es decir, que X solo tome el valor 3. Probabilidad de que X sea igual a 3, si observamos en la tabla, vemos que lo podemos obtener con la función de cuantía para X igual a 3. En el segundo punto nos piden la probabilidad de que el valor mayor de las puntuaciones sea como máximo 5, es decir, X puede tomar todos los valores desde el 1 hasta el 5. Observando la tabla vemos que si acumulamos las probabilidades desde el 1 hasta el 5, en realidad lo que tenemos es la función de distribución para el valor 5. Por lo tanto, ahí tenemos la respuesta a la probabilidad que nos pide. La probabilidad de que el valor mayor de las puntuaciones sea mayor de 3, recuerden que
variables discretas no es lo mismo mayor que mayor igual, no es lo mismo menor que menor igual. En este caso nos piden la probabilidad de que x sea mayor que 3, por lo tanto no se incluye el valor de 3, solo se incluyen valores mayores que 3. Observando la tabla, si nosotros acumulamos las probabilidades desde 1 hasta 3, tenemos la función de distribución en 3, por lo tanto, si a toda la probabilidad que es 1 restamos la función de distribución en 3, nos queda justo la probabilidad de que x sea mayor que 3. La probabilidad de que el valor mayor de las puntuaciones sea mínimo 5 significa que x puede tomar cualquier valor desde 5 en adelante. Si nosotros acumulamos las probabilidades hasta el valor 4, función de distribución en 4, podemos restar la 1 y así tenemos las probabilidades de que x sea mayor que 4, que es lo mismo que sea mayor o igual que 5. La probabilidad de que el valor mayor de las puntuaciones sea 2,5, es decir, probabilidad de que x sea igual a 2,5, observando la tabla vemos que no existe ese valor. Por lo tanto, la probabilidad de que x sea igual a 2,5 es 0, no existe como valor de la variable. La probabilidad de que el valor mayor de las puntuaciones sea como máximo 4,5 significa que entran todos los valores desde el primero hasta 4,5. Observando la tabla vemos que el 4,5 no interviene, es decir, que si nos hubieran pedido la probabilidad de que x sea igual a 4,5 sería 0, pero sin embargo nos pide menor o igual que 4,5. Por lo tanto, puede tomar cualquier valor por debajo de 4,5 y eso será lo mismo que acumular las probabilidades hasta 4, lo que es función de distribución en el valor 4. La probabilidad de que el valor mayor de las puntuaciones sea mayor de 6, vemos que no se incluye el 6, incluye valores mayores que 6. En la tabla se observa que no existen valores mayores que 6. Toda la probabilidad se acumula hasta el 6, que es 1. Por lo tanto, la probabilidad pedida en este caso será 0. Y por último, nos pide que el valor mayor de las puntuaciones sea máximo 8. El 8 tampoco se observa en la distribución, por lo tanto, la probabilidad de que x sea menor o igual que 8 es la misma que sea menor o igual que 6, es decir, 1. A continuación vamos a calcular 4 probabilidades, que consiste en obtener probabilidades de que la variable esté dentro de los siguientes intervalos. Vamos a trabajar siempre con los mismos extremos, el 3 y el 5. La diferencia que va a haber en estas 4 probabilidades es que en unos casos se incluyen los dos extremos, en otros no se incluye ningún extremo y en los dos casos siguientes tendremos uno solo de los extremos incluido y el otro no. El primer caso que nos ocupa, vemos que 3 es menor que x menor o igual que 5, es decir, el 3 no se incluye como valor de x, pero sí se incluye el 5. Observando la tabla, vemos que si acumulamos todas las probabilidades hasta 5, obtenemos la función de distribución en 5, pero recuerden que x es mayor que 3, por lo tanto habría que restar todas las probabilidades hasta 3, y eso nos la daría la función de distribución en 3. Realizando esta diferencia, se obtiene la probabilidad pedida. El siguiente caso es justo el contrario. Se incluye el valor 3 como posible valor de la variable, pero no se incluye el 5, es decir, x es desde 3 hasta menos de 5. Ya no podemos empezar con la función de distribución en 5 porque vemos que x no llega a 5, llega solo hasta 4. Por lo tanto, tenemos que utilizar la función de distribución en 4 y a esta tenemos que restar las probabilidades de los valores que no intervienen en este caso, que serían las probabilidades del 1 y el 2, que si las acumulamos obtenemos la función de distribución en 2. Realizando esta diferencia se obtiene la probabilidad pedida. En el tercer caso no se incluye ninguno de los dos extremos. Por lo tanto, al no llegar a 5 nos tenemos que quedar en las probabilidades hasta 4, que nos la da su función de distribución, y tenemos que restar a esta función de distribución las probabilidades de los valores que no intervienen, que son desde el 1 hasta el 3. Por lo tanto,
Restando función de distribución en 4, restamos su función de distribución en 3, obtenemos la probabilidad de pedida, que en este caso coincide con la probabilidad de que x sea igual a 4, que es el único valor de la variable posible en este caso. Y por último incluimos los dos extremos. X puede tomar valores desde el 3 hasta el 5. Como puede tomar valores hasta el 5, acumulamos todas las probabilidades hasta 5, justo nos da la función de distribución en 5, y a esto tenemos que restar las probabilidades de los valores que no intervienen en este caso, que son las del 1 y el 2. Si las acumulamos, obtenemos la función de distribución en 2 y por lo tanto, restando estas dos funciones de distribución, obtenemos la probabilidad pedida. Pasamos al siguiente punto en el que nos piden el valor mayor de las puntuaciones obtenidas esperado. Esto no es otra cosa que la media de la variable, que en el caso de la variable aleatoria también recibe el nombre de la esperanza de la variable. Observen la fórmula, se obtiene sumando los productos entre los valores de la variable y las probabilidades. Recuerden que en el caso de la variable estadística unidimensional, la fórmula es similar. Lo único que cambia es que en vez de trabajar con probabilidades, trabajábamos con las frecuencias relativas. Para obtener esta media, por tanto, tenemos que ir cogiendo cada uno de los valores de la variable e irlos multiplicando por sus probabilidades. Haciendo estas operaciones, tenemos los diferentes valores para cada modalidad y sumando esta columna se tiene la media de la variable aleatoria, 4,47 puntos. La varianza de la variable se obtiene como la sumatoria de las distancias al cuadrado entre los valores de la variable y su media multiplicadas por sus probabilidades. Por lo tanto, tenemos que ir a cada valor de la variable, tenemos que ir restándole su media, elevando al cuadrado y multiplicando por sus probabilidades. Todas estas operaciones dan como resultado los valores que se incluyen en esta columna y sumando estos valores tendríamos el valor de la varianza, 1,97 puntos al cuadrado. Si hallamos la raíz cuadrada de la varianza, se obtiene la desviación típica, 1,4 puntos. Para estudiar la dispersión de la variable, recuerden que utilizamos el coeficiente de variación de Pearson, que se obtiene dividiendo la desviación típica entre la media de la variable. Estos dos valores ya los hemos ido obteniendo previamente, ya conocemos la media de la variable, conocemos la varianza y por tanto la desviación típica. Para el caso que nos ocupa simplemente tenemos que dividir la desviación típica entre la media y así obtenemos el valor del coeficiente. Recuerden que no tiene unidades de medida y al ser un valor próximo a 0 podemos interpretarlo como que hay baja dispersión de la variable y en consecuencia la media tiene una alta representatividad. En el punto 8 nos piden el valor mayor mediano de las puntuaciones obtenidas, es decir, la mediana de esta variable. Recuerden que en el caso de la variable estadística unidimensional, la mediana se definía como el valor que acumulaba la mitad de los datos, la mitad de la frecuencia. En este caso, la mediana se define como el valor que acumula la mitad de las probabilidades. Recuerden que en el caso discreto, la mediana se obtiene por simple observación de la tabla. En la columna de la función de distribución tendremos que buscar el valor 0,5. En caso de que no exista, buscamos el valor de la variable que primero supera un valor acumulado de probabilidad de 0,5 y en este caso es el 5. Es decir, la mediana de esta distribución es 5 puntos. Por último, obtenemos el valor mayor más probable. Como saben ustedes, esto nos lo da la moda de la distribución. Al igual que en el caso anterior, la moda en variables discretas se obtiene por simple observación de la tabla y lo único que tenemos que buscar en la columna de la función de cuantía cuál es el valor mayor de probabilidad. En este caso, como ven, el valor mayor de probabilidad lo obtiene el valor 6, por lo tanto, la moda de esta distribución es 6 puntos. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.